Bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase de la materia Ética General y Económica que estamos dando en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la subsede Bernal de la Universidad Católica de La Plata. En este día lo que vamos a analizar son las tres definiciones de ética y moral que vimos la primera clase cuando hicimos la presentación de la historia de la palabra ética, la presentación de la historia de la palabra moral, cuando analizamos sus orígenes griego y romano respectivamente. Al final habíamos establecido que en este curso la palabra ética y moral iban a ser utilizadas como sinónimos, pero esta clase me parece interesante que podamos volver a recordar por qué las vamos a utilizar como sinónimos y profundizar un poco a forma de algunos contenidos de la clase pasada, por qué efectivamente las vamos a utilizar como sinónimos a lo largo de toda la materia. Luego de ver esa parte, de analizar las tres opciones, de hacerlo de manera bien detallada, con algunas preguntas para que podamos ir reflexionando mientras tanto, vamos a ver los fundamentos antropológicos de la ética. En el fondo, ¿somos la única especie que está llamada a la eticidad, al menos especie conocida dentro del planeta Tierra? ¿Somos la única especie que está llamada a obrar bien y a evitar obrar mal moralmente hablando? ¿Somos la única especie capaz de contemplar la belleza? ¿Somos la única especie capaz de contemplar los valores religiosos y de vivirlos? Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Estamos condenados a la eticidad? ¿Estamos condenados a la moralidad? ¿O podemos escaparnos de ese binomio moral y lo inmoral? En conclusión, ¿podemos ser amorales si decidimos serlos? ¿No tiene ningún tipo de consecuencia para nuestro desarrollo personal, para nuestro desarrollo comunitario y el desarrollo personal del resto de los miembros que viven en nuestra propia comunidad? Toda esta serie de preguntas son las que vamos a abordar en el día de hoy. Entonces, las definiciones de ética y moral, nuevamente nos vamos a quedar con que las vamos a utilizar como sinónimos, y por el otro lado vamos a analizar los fundamentos antropológicos de por qué estamos condenados a ser personas morales o éticas en sentido amplio. Me voy a correr hacia un costado para dar lugar al PDF. Ahora vamos a poder empezar a trabajar sobre el problema de la valoración de la conducta humana. Vamos a problematizar el tema de la valoración de la conducta humana o el tema del valor, para ponerlo en otras palabras, de nuestros propios actos. Empecemos, como les dije, por el principio, es decir, para diferenciar nuevamente las palabras ética y moral o dar las distintas concepciones que hay acerca de ética y moral que manejan los distintos especialistas en el tema, para luego nosotros quedarnos con este sinónimo que vamos a utilizar de las palabras, ¿no? Los usos de la palabra ética y moral están sujetos a diversos convencionalismos, ¿no? Cada autor, época, corriente filosófica utiliza estos términos de manera diversa. No sé, si uno agarra a Aristóteles lo usa de una forma, agarra a Santo Tomás de Aquino, quizás lo utiliza de otra, con algún que otro matiz. Podemos agarrar, no sé, algún en axiología de la época contemporánea y utilizarlo de otra manera, no sé, John Stuart Mill, por ejemplo, o Bentham, o cualquier otro que se haya dedicado a estudiar el tema de los valores morales y los valores en sí. En lo que sigue se expondrán las convenciones que fueron más utilizadas a lo largo de la historia, y explicaremos finalmente, como les vengo repitiendo una y otra vez, que para nosotros los vocablos ética y moral van a ser empleados de forma indistinta. Vayamos entonces a la primera opción que nos podemos llegar a encontrar cuando uno agarra un texto que empieza a pensar las cuestiones de ética y moral.
La opción 1 es aquella en la cual la ética va a ser un conjunto de principios, de razones y de reglas que se van a dar en la conciencia del ser humano. Esto hay que tenerlo bien en claro. Para esta opción, la ética se da en la conciencia del ser humano. Va a tener una dimensión, si ustedes quieren, más subjetiva, mientras que la moral va a tener una dimensión más objetiva. De hecho, la moral va a ser el conjunto de normas que van a orientar la conducta de los miembros de una sociedad y que se van a transmitir en nuestra historia comunitaria de generación en generación. Como están viendo, hay una diferencia entre lo subjetivo o el nivel subjetivo o característica subjetiva de la ética y el carácter objetivo de la moral. Si la ética pasa en nuestra conciencia como principios, razones y reglas que nos dicen cómo debemos obrar, en la moral aparece como una suerte de normas objetivas y externas a nosotros mismos, a las cuales nosotros debemos de alguna manera hacer cumplir o no cumplir, dependiendo, vamos a dar unos ejemplos más abajo, cuando lleguemos a la parte de la reflexión, pero que en el fondo son externos a nosotros y están en el derecho positivo, ¿no? Muchas de ellas están legisladas en leyes, o vienen como normas consuetudinarias, es decir, por medio de la costumbre de una determinada comunidad, que obviamente al ser consuetudinaria no está en este sentido escrita, ¿no? Hago la diferencia entre consuetudinaria como costumbre que la misma comunidad va viviendo, pero que es como una suerte de norma que establece lo que está bien y lo que está mal, y como norma positiva aquella que establece efectivamente mediante un proceso legislativo o mediante un proceso de un decreto establecido por el Poder Ejecutivo, en nuestro caso en la República Argentina, que tiene carácter de ley, ¿no? Gozan estas normas objetivas de un carácter histórico, y esto va a ser sumamente importante, lo que significa que van evolucionando o que se van ajustando a la cultura y a la historia en un determinado momento particular. Gozan de carácter obligatorio, impositivo, tienen un efecto coercitivo, es decir, te obligan a que vos la hagas, y si no la haces vas a tener una cuestión punitiva. De hecho, toda ley tiene una cuestión punitiva, un elemento, una nota esencial punitiva en caso de que vos no la cumplas, ¿no? Pero pensemos un poco más esta opción. Cuando hacemos este tipo de diferenciación terminológica, vamos a ver que la ética, como les decía, tiene una comprensión más subjetiva, mientras que la moral, desde estos anteojos con los que lo estamos viendo, una visión más objetiva. Entonces diríamos que la ética está relacionada más con principios subjetivos de conciencia y que la moral está relacionada con principios o reglas objetivas que están a nivel histórico y comunitario. Desde este punto de vista puede suceder que una sociedad, por ejemplo, posea una determinada moralidad, no sé, normas morales o consuetudinarias, como les decía, pero que al mismo tiempo algunos de sus miembros gocen de una determinada ética o eticidad que no se va a corresponder con la norma. Por ejemplo, puede suceder que la eticidad de una persona, principios, razones y reglas que se dan en la conciencia, como decíamos, coincidan o no con las normas morales del grupo social en el que vive. Desde esta perspectiva, la moral de una sociedad será la misma, pero puede haber tantas eticidades como personas existan. El caso típico que yo les dejo por debajo como ejemplo, en la Argentina podría ser la interrupción legal del embarazo, la famosa ley llamada del aborto, que fue sancionada en el 2020 por el Congreso de la Nación Argentina. Uno podría decir de esta manera que si bien la moral como norma establecida o
moral como norma establecida por el Congreso de forma positiva dice que vos tenés que obrar de esta manera o que podés obrar de esta manera, le dice a los médicos y al resto de las mujeres de la sociedad. Bueno, la misma ley contempla por esta comprensión de principios de conciencia, desde la perspectiva ética diríamos nosotros, lo que se llama la objeción de conciencia. Es decir, porque tu principio ético, que tiene que ver con cuestiones ideológicas, con cuestiones religiosas, etcétera, etcétera, a fin de guardar o preservar la propia conciencia como lo más sagrado de alguna manera que tiene el ser humano, bueno, entonces puede ser que como tu eticidad no corresponde con la moral, con la regla que está establecida fuera por la sociedad, entonces puedes hacer una objeción de conciencia y por cuestiones de conciencia no cumplir efectivamente esa norma si vos sos un médico, por ejemplo, cristiano y no querés hacer la interrupción legal del embarazo. Vamos a dejar este primer video por acá y vamos a arrancar el nuevo con la opción número 2. Para concluirlo entonces repasamos, la ética tiene que ver con principios que se dan en nuestra conciencia acerca de cómo debemos obrar, y la moral en la opción número 1 tenía que ver con reglas consuetudinarias o positivas de una determinada comunidad histórica. Paremos el video acá y volvamos con el nuevo en la opción número 2.